Pongamos a trabajar las operaciones introducidas hasta el momento para dos conjuntos en concreto. Sean A, el conjunto de todos los números naturales que son pares, y B, el de todos los números naturales que sean divisibles por 3. Queremos obtener lo que resulte, por ejemplo, de la unión, la intersección, la diferencia simétrica, el complemento, el producto directo o el producto cruz y la diferencia de estos conjuntos. Y para ello, por ejemplo, tendríamos que primeramente representar a los conjuntos. En muchos casos, la representación de interés no es única y dependerá mucho del contexto que nos interesa. El seleccionar cuál es la representación más adecuada o cómoda va a depender exactamente de eso, del contexto donde estemos trabajando. Por ejemplo, el conjunto A de los números naturales pares los podemos representar ya sea como el conjunto de aquellos números que tienen una representación del tipo 2 por n, siendo n un natural, o simplemente como el conjunto de aquellos naturales que al dividirlo entre 2 no generan un resto, o sea que son simplemente divisibles. Del mismo modo, conjunto B de los números naturales divisibles entre 3 podemos indicarlo como el conjunto que admiten ahora una representación del tipo 3 por un m, que es un natural, o simplemente como aquellos naturales que al dividirlos entre 3 nos generan un resto, o sea que son divisibles. La unión de A con B contiene los elementos que están tanto en A como en B. En este caso serían entonces aquellos naturales que ya sean divisibles entre 2 o que sean divisibles entre 3. El enumerar los primeros elementos del conjunto es una idea bastante recurrente, pero de preferencia vamos a preponderar las representaciones basadas en una propiedad que distinga sin lugar a duda al subconjunto que deseamos referenciar. En este caso tendríamos, por ejemplo, que los números que están en esta lista serían los primeros representantes de los que satisfacen ya sea esta condición o esta condición, o sea, el 2 obviamente es divisible entre 2, el 3 es obviamente divisible entre 3, el 4 es divisible entre 2, el 6 es en esencia divisible entre ambos, y así sucesivamente. Para la intersección, vamos a tener que solo aquellos que están tanto en A como en B forman parte de la intersección. En concreto, tendríamos que en la intersección estarían solo aquellos naturales que sean al mismo tiempo divisibles entre 2 y divisibles entre 3. Eso lo puedo en esencia sintetizar en que sean divisibles entre 6. Una representación de algunos elementos de estos conjuntos sería entonces, pues esencialmente los que son divisibles entre 6, 6, 12, 18 y así sucesivamente. La diferencia entre A y B contendría entonces los elementos por definición que están en A pero no están en B. Esto significa que tendríamos la colección de números naturales que sean divisibles entre 2 pero que no sean divisibles entre 3. En algunos representantes de este conjunto sería entonces el 2, el 4, el 8, el 10, así sucesivamente. Por ejemplo, el 6 sería un número que sea divisible entre 2, pero sería al mismo tiempo divisible entre 3, lo cual haría que perteneciera a B, por eso está excluido de la diferencia de A con B. La diferencia de B menos A, al mismo estilo de la diferencia de A menos B, contendría entonces los elementos que están en B pero que no están en A. Eso significa que estamos considerando los números que sean naturales, que sean divisibles entre 3 para que pertenezcan a B, y quiero excluir de ellos aquellos que satisfacen la condición de estar en A, o sea, necesito entonces que no sean divisibles entre 2. Algunos representantes de este conjunto serían entonces el 3, el 9, el 15 y así sucesivamente. La diferencia simétrica, tal cual como la definimos, sería entonces la unión de este conjunto de A menos B unión con B menos A. Es por eso que simplemente escribimos aquí A menos B unión B menos A.
El complemento consta de aquellos elementos que están en el universo pero que no forman parte del conjunto en sí. En este caso tendríamos que considerar todos los números que son naturales pero que no están en A, o sea, serían todos los naturales que no son divisibles entre 2. Por su lado, B complemento serían todos los elementos que están en el universo que no forman parte de B, o sea, tendríamos que en B complemento estarían todos los elementos naturales que no sean divisibles entre 3. El producto directo o producto cruz entre A y B sería esencialmente el conjunto ahora de pares ordenados, digamos n, m, para los cuales la primera coordenada tiene que ser un elemento tomado de A. En este caso, para ser parte de A tendríamos que tener que la primera coordenada n sea divisible entre 2 y que la segunda coordenada sea parte de B. Por ello, la segunda coordenada m tendría que ser divisible entre 3. Del mismo modo, para el producto directo o producto cruz entre B y A, tendríamos que serían aquellos pares, pongamos ahora del tipo m, n, que ambos sean naturales obviamente, tales que m viene del conjunto B, por ende tendremos que exigir que m sea divisible entre 3 y la segunda coordenada, en este caso n, tiene que provenir del conjunto A, por eso vamos a exigir que n sea divisible entre 2. En la intersección de A cruz B con B cruz A estarían entonces aquellos elementos que forman parte tanto de este conjunto, que hemos caracterizado de esta manera, como de B cruz A, que hemos caracterizado de esta manera. Por ende, entonces tendríamos que la intersección de A cruz B con B cruz A serían el conjunto de los pares, tales que ambos sean naturales, obviamente, y ahora la primera coordenada tiene que ser tanto parte de B como de A. Para ser parte de A tendría que ser divisible entre 2, para ser parte de B tendría que ser divisible entre 3, por ende n tiene que, a final de cuentas, ser divisible entre 6. Por otro lado, la segunda coordenada tendría que estar tanto en B como en A. Para formar parte de B tendría que ser divisible entre 3, para formar parte de A tendría que ser divisible entre 2, por ende, en resumen, tendría que ser divisible entre 6. La diferencia entre A cruz B y B cruz A, por definición, serían aquellos elementos que forman parte del primer conjunto y no forman parte del segundo. Por ende, tendríamos que considerar los elementos o pares ordenados n, m, donde ambos son naturales, que satisfacen la siguiente condición. Tendrían que ser parte de este conjunto, A cruz B. Entonces tendríamos que tener que la primera coordenada n tendría que ser divisible entre A y la segunda coordenada m tendría que ser divisible entre 3. Ahora, necesitamos que no forme parte de B cruz A. Por ende, entonces la primera coordenada tendría que no satisfacer la condición para estar en B, o sea, en este caso tendríamos que tener que n no sea divisible entre 3 o que la segunda coordenada m no pueda ser parte de A, por ende tendríamos que exigir que no fuera divisible entre 2. Basta con que una de estas dos condiciones se satisfaga para entonces tener que el par no pertenece a B cruz A y tendríamos entonces que pertenecería a A cruz B, pero no a B cruz A. Esencialmente, el mismo tipo de conclusión tomaríamos para calcular la diferencia entre B cruz A menos A cruz B. Para formar parte de este conjunto, de esta diferencia, necesitamos que el par ordenado m, n, ambos naturales, formen parte de B cruz A, pero no formen parte de A cruz B. Para formar parte de B cruz A, necesitamos que la primera coordenada forme parte de B, por ende m tiene que ser divisible entre 3, y la segunda coordenada, en este caso n, forme parte de A, por ende n tiene que ser divisible entre 2. Y ahora basta que una de las siguientes dos condiciones se satisfaga para no formar parte de A cruz B, ya sea que la primera coordenada m no forme parte de A, o sea que no sea divisible entre 2, o que la segunda coordenada n no forme parte de B, o sea que no sea divisible entre 3.